día de hoy vamos a seguir con el libro de los Romanos. Vamos a seguir en el capítulo 12 del libro de los Romanos y hoy vamos a ver de los versículos del 10 al 16. Y en pantalla van a poner el título de esta sesión, que se llama Prefiriéndonos los unos a los otros. No sé si a usted le ha pasado o ha tenido un amigo entrañable y que deja de verlo por mucho tiempo, por cualquier razón. Se fue de viaje, se fue a otra ciudad, como el caso de Israel y de Norma, y que pasa el tiempo, pero cuando nos volvemos a juntar es como si el tiempo no hubiera pasado y como que nos da mucho gusto estar con ellos y ponernos al día, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es esto? ¿Cómo te ha pasado? ¿Qué cosas nuevas han sucedido? Y ese es el preferirnos los unos a los otros. La verdad, yo siempre he dicho que las mejores amistades en este planeta se encuentran en la iglesia. Ahí siempre vamos a nosotros a forjar las mejores amistades, los mejores vínculos de amistad y sobre todo como cuerpo de Cristo y como hermanos. Y el objetivo de esta plática es buscar la unidad del cuerpo de Cristo, como dice ahí, prefiriéndonos los unos a los otros. Y esto es genial. Yo no sé ustedes, yo desde que estaba chavo, no hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, por allá dijeron, ¿qué pasó? O sea, si estoy todavía jovencito. Pero cuando estaba en el grupo de los jóvenes, ahí forjamos lindas amistades, amistades que hace mucho tiempo que no veo porque cada quien tomó su rumbo, pero que nos ponemos en contacto y cuando nos podemos poner en contacto nos visitamos, nos abrazamos, platicamos y es un amor tan lindo, tan bonito, tan padre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto es lo que Dios quiere forjar en la iglesia. Y no importa el lugar en donde estemos, seguimos siendo hermanos porque hay un vínculo que nos une y ese vínculo perfecto es el amor de Cristo, lo que vimos la semana pasada. Y bueno, voy a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado viendo así rápidamente para poder entrar en tema. El primero, el apóstol Pablo nos dijo que por Él y para Él son todas las cosas y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y de ahí empezamos porque todo es por Él y para Él. Si estamos aquí es por Él y para Él. Si hacemos amistades es por Él y para Él. Si todo lo que hagamos, comamos o bebamos, que todo lo que hagamos sea para su gloria. Porque todo depende de Él, porque Él es el centro de nuestras vidas. Y después el apóstol Pablo nos pide que nosotros aprendamos a hacer un sacrificio vivo, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, porque necesitamos hacer un vínculo entre todos los hermanos y tenemos que amarnos entre nosotros y para eso nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca y para que nosotros podamos también ir moldeando nuestros caracteres porque tenemos que vivir juntos. Y para esto el apóstol Pablo nos habla acerca de transformar nuestra mente. Nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y después nos habla de que no tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos, sino el que debemos de tener y que cada uno pensemos de nosotros con cordura. Y después el apóstol Pablo nos pone una figura, la figura del cuerpo. Se va dando cuenta cómo el apóstol Pablo fue acomodando todas las cosas para ir a llegar a lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos que ser un cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo y una sola cabeza, que es Cristo Jesús. Y después de que nos habla acerca de un mismo cuerpo, nos habla acerca de que tenemos distintas funciones, distintos ministerios en la iglesia, distintos roles que todos tenemos que seguir. Y hablaba de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir y de tener misericordia.
Y entonces llegamos en la semana pasada al amor fraternal, al amor, y esa es la condición básica de cualquier cristiano, el amor fraternal. Si hay algo que nos debe de distinguir como discípulos o seguidores de Cristo, es que lo menos que tenemos que mostrar a los demás es amor fraternal, porque nuestro objetivo final es el amor ágape, el amor de Dios. Un mandamiento nuevo les doy, dijo el Señor, que se amen unos a otros, y la palabra ámense es ágape, unos a otros como yo les he amado. Esa es la manera en cómo nosotros tenemos que amarnos en el cuerpo de Cristo. Y todo esto, porque luego a veces algunos tenemos un apellido bastante tenebroso, ¿verdad? Martínez. Y cuando hablan de Martínez dicen, híjole, con que no le salga el apellido, porque qué difícil es tratar con los Martínez. Y ahí es donde entran todas estas características que el apóstol Pablo nos empezó a decir que tenemos que hacer para podernos amar los unos a los otros y preferirnos los unos a los otros, porque creo que todos nosotros, bueno, yo más, pero creo que todos nosotros tenemos nuestros detalles, ¿no? Que no nos agarren en esos 5 minutos donde salió ese detalle porque, ay, ¿cómo crees? El hermano ¿ya lo viste? Se enojó, estaba furioso. De hecho, se me había olvidado subir a la nube mi predicación y tuvo que ir mi esposa corriendo para poder ir por la computadora y poder subírmela. Yo sé lo que estaba pensando de mí mi esposa, ¿no? Yo sé. ¿Qué dijo mi hermano, mi esposo tan lindo, tan amable, que nunca se le olvidan las cosas? Y bueno, al final de cuentas tenemos que amarnos. Sí, yo después le voy a pedir perdón a mi esposa porque se perdió un pedazo de la alabanza. Pero bueno, al final, en el canto final nos desquitamos. Pero gracias a Dios por la ayuda idónea, ¿verdad? Que con una sonrisa fue por la computadora y me subió la predicación, si no, no sé qué hubiera hecho yo que fuéramos a predicar, pero gracias a Dios por eso. Y entonces, la semana pasada, ámense los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Lo vimos hasta ahí. Ahí nos quedamos la semana pasada y ahora empezamos en el libro de Romanos, capítulo 12, ahora el versículo 11. En base a este resumen breve, ahora vamos a entrar a esto. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En el módulo de finanzas sanas, hablamos acerca de lo que es la diligencia. La diligencia para las finanzas, pero para todo necesitamos ser diligentes. Si no tomó usted el curso, el módulo de finanzas sanas, ahora que vamos a empezar nuevamente, tómelo y para que podamos aprender juntos lo que es la diligencia. Pero dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros los latinos, se llama pereza, se llama flojera. Yo no sé por qué hemos nacido en una cultura de la pereza, todo nos cuesta trabajo, y no sé, a los adolescentes les pega más fuerte porque les dicen a los adolescentes, ¿me puedes traer esto? Y yo sé que hasta van cantando. Los hijos de los creyentes van cantando, van alabando al Señor para ir a traer, nunca van refunfuñando. Es más, yo siento a veces que van orando en el Espíritu. Ve por esto. Van orando en el Espíritu, aleluya. Es lo que yo me imagino, aleluya, gloria a Dios. Yo no sé qué sería de mi vida si no me mandaran a hacer estas cosas, ¿no? Pero hay algo que se llama la pereza y es la falta de celo del creyente que demuestra una pequeña visión de lo que es el amor de Cristo. Una persona perezosa es aquella persona que tiene una visión muy pequeña del amor de Cristo. Porque si hay algo que debería de movernos para hacer cualquier cosa, es el amor a Cristo y el amor de Cristo. Pero la pereza hace que nuestra vida se vuelva
muy pesada y a veces se vuelva hasta un tanto aburrida. Para el perezoso, el texto que dice la Escritura que el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí, como que pasara a ser un recuerdo lejano porque ha perdido su verdadero significado. Si hay algo que nosotros deberíamos de atesorar es el amor de Dios, el amor de Cristo hacia nosotros, el cual murió por nosotros. En una ocasión estaba yo con una persona y me estaba hablando acerca de que parecía que el amor hacia su esposa ya se había terminado, como que ya se había ido. Y estaba tratando de explicarme y por qué se había ido y le dije, momento, antes de que sigas, lo primero que te voy a decir es arrepiéntete, porque el amor nunca deja de ser. Segundo, tú lo que necesitas es una motivación, ¿no es así? Claro, si yo ya necesito una motivación, te voy a dar una. Cristo murió por ti. Suficiente motivación para que tú puedas hacer todo lo que el Señor pide de ti. Y la tercera, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y sabe cuál es la palabra amor de esposos amen a sus esposas? Es ágape. No es filos, es ágape. Vaya que tenemos tareas, ¿sí o no? Pero tenemos una motivación. Cristo murió por nosotros. Y a veces cuando mis hijos no quieren hacer las cosas, es que no me siento motivado. Cristo murió por ti. Adelante, muchacho. Vamos a hacer las cosas. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La mejor manera de estrechar lazos en la iglesia es sirviéndonos unos a otros. No hay mejor cosa que el servicio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno sirve al prójimo, automáticamente el amor de Dios empieza a fluir a través de nosotros. Y si hay algo que Dios ha establecido es el servicio. Y sirvan. Hay ocasiones en que el servicio se puede manifestar en cederle mi lugar a otra persona. Yo pensé que todos iban a decir, sí, amén, hermano. Pero yo sé que muchos de nosotros tenemos nuestro lugar ya fijo, hasta la silla ya tiene nuestra forma. Pero llega otra persona y ¿por qué no levantarnos de nuestro asiento y decirle, siéntate en mi silla, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Sí, o sea, los veo muy, muy serios, casi como diciendo que está hablando locuras o estoy hablando marciano. Sí, hay que aprender a servir y esa es una mejor forma de servir. Ahora, hace mucho que no sé si a los jóvenes de ahora no se les ha enseñado a cederle el paso a una persona mayor. ¿Verdad que ya no? Hay que enseñarlos a servir, a cederle el paso. Desde ahí empezamos a abrirle la puerta, ayudarle en algo. En fin, Dios no se olvida de nuestra obra. Él siempre nos recompensa, porque a veces nosotros estamos buscando la recompensa de la otra persona y a veces no llega a esa recompensa. No se preocupe, la recompensa vendrá desde los cielos y esa recompensa es mucho más abundante. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender y se llama la regla de oro del servicio, y uno se llama por favor y la otra se llama gracias. Tenemos que aprender a servir de esa manera. Las cosas se piden por favor y después se dan las gracias. Mi esposa enseñó a mis hijos de esa manera. A veces, mamá, quiero leche. No escuché.
¿Qué quiero, leche? No escuché. Ah, por favor, ya escuché, ¿no? Y luego se lo llevan. ¿Qué pasó? No, sigo sin escuchar. Gracias. Ok. Son cosas tan simples, son cosas tan sencillas, pero que van preparando el corazón para poder servir en el reino. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjese lo que dice la Escritura: gozo, esperanza, tribulación, oración. Una manera en cómo Dios nos prepara para poder amarnos los unos a los otros. Primero, gozo. Segundo, esperanza. Tercero, tribulación. Y cuarto, oración. El Señor no nos prometió una vida libre de problemas, pero sí nos promete una vida con soluciones a los problemas. El Señor no nos da un camino color de rosa, pero nos enseña a cómo transitar por ese camino. Y fíjese que hay algo que a nosotros nos hace falta como creyentes y se llama gozo. Qué difícil es encontrar en los creyentes gozo. Es difícil, es complicado. A menos de que le hayan dado aumento de sueldo, el gozo llega. Al menos que hay venta nocturna en el Palacio de Hierro, hay gozo. No, bueno, y si tienen una buena tarjeta de crédito, hay gozo. Cuando pasaron el examen de álgebra o de trigonometría, hay gozo. ¿No? Les hablo a los ingenieros. Pero ¿por qué no puede haber gozo cuando las cosas no están funcionando bien? Porque hemos asociado el gozo con buenas noticias. Pero nosotros tenemos que asociar gozo con una persona. No con circunstancias, sino con una persona. Gozo. Y yo le voy a decir algo para que usted se sienta gozoso todos los días. Imagínese que usted es el hijo de una persona sumamente adinerada, que tiene en la cuenta en la caja chica, tiene 10,000 millones de dólares en la chica. Ahora imagínese en la grande, ¿no? Y usted es hijo de esa persona. Si de pronto le pegan a su carro y le hicieron pedazos su carro, ¿estaría usted preocupado o preocupada porque le pegaron a su carro? No, ¿verdad? Porque usted llegaría con su papá y le digo: oye, papá, fíjate que pues casi me destrozan el carro. Y el papá le ha de decir: hijo, no te preocupes, escoge otro. ¿Usted estaría preocupado por el carro? Y estamos hablando de un ser mortal. Acá nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Acá nuestro Padre es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de la tierra, su plenitud y lo que en él habita. ¿Por qué cuando nos pasan cosas como que le pegaron a mi carro estamos tan preocupados? Porque no conocemos quién es Dios. Y para eso estamos aquí, para conocer quién es Dios. Así es que gozosos en la esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús, la esperanza de gloria, ¿no? Colosenses 1:27. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Entonces podemos tener gozo porque Cristo Jesús es nuestra esperanza. Y después dice, sufridos en la tribulación. ¿Se acuerda que el Señor nos dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos? ¿Y por qué tenemos que sufrir tribulaciones? Porque creo que solamente a través de las tribulaciones es que nosotros nos vamos hacia nuestras rodillas y oramos.
Cuando las cosas están súper bien, si usted se acuerda de orar. Ahora, usted, cuando hacemos nuestras intenciones de oración, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos son peticiones por fulanito que está enfermo, por fulanito que no tiene trabajo, por sutanita que su esposo está, por esto, por otro, por lo otro, por lo otro. ¿Alguna vez hemos puesto dentro de nuestras intenciones de oración decirle, quiero que oren para que Dios sea glorificado en todo? ¿Para que Dios tome el control de nuestras vidas? ¿Para que Dios habite en medio de la alabanza de su pueblo? ¿Para que Dios haga presencia en donde nosotros nos reunimos? ¿Para que podamos tener el gozo del Señor? Se nos olvida, ¿verdad? Siempre es pedir y problemas. Y bueno, a lo mejor el Señor ya nos conoce y por eso nos manda tribulaciones para que estemos orando. Y yo no sé si le ha pasado a usted. Salimos de una tribulación, llega el gozo, llega la alegría, estamos felices, estamos llenos de esperanza y no pasan 5 minutos cuando viene otra. Ya estamos otra vez sobre nuestras rodillas y salimos de esa y ya viene otra. Y cuando decimos, bueno Señor, ya no, ya danos un descanso. Hasta que aprendas a orar todos los días, porque el Señor dice, orar sin cesar. ¿Y qué significa cesar? Papá decía, si no tiene ocupada la boca, ore. ¿No tiene ocupada la boca? Ore. Y es bueno estar orando, ¿no? Después, en Hechos capítulo 6, versículo 4, nos dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración. ¿Cuántos de nosotros persistimos en la oración? Recién yo de que escuché a un pastor hablándonos acerca de la oración y lo importante que es la oración, este pastor decía, pon un despertador cada 5 minutos cuando estés orando. Y me ponía a orar y ya sabes, uno se empieza a dormir. Y a los 5 minutos, ¡rin! ¡Ay, Señor! ¿En qué estábamos? ¿En dónde estábamos? Y luego otra vez, ¡rin! ¡Ay, Señor! Discúlpame. Seguimos orando. Tenemos que aprender a estar orando y a persistir en la oración. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. ¿Cuántos de nosotros nos gusta compartir para las necesidades de los santos? Necesidades, no necedades, ¿eh? Sí, porque hay hermanos que llegan con sus peticiones. Una vez llegó una hermana y me dice, hermano Omar, el Señor me dijo que usted me va a ayudar para salir de mi problema. Y yo le dije, ¿qué cree? A mí me dijo que no le ayudara. Que se esfuerce y póngase a orar y busque servir al Señor y busque obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de compartir para las necedades de los santos, sino las necesidades de los santos. Y hay un ministerio que es el que da con liberalidad. Y le voy a decir algo, esto me lo enseñó mi papá. Nosotros armábamos despensas, estábamos en una iglesia muy pobre, muy pobre. Las calles son de tierra, las casas piso de tierra, no tienen puertas, solamente cortinas, etcétera, y a veces ni ventanas. Y armábamos despensas. Y agarrábamos y les dábamos las despensas a los hermanos. Y hay algunos hermanos que decían, pero ¿por qué le dan a fulanito? ¿Por qué le dan a sutanito? Ni viene. Y viene allá nada más cuando vamos a dar despensas. Y yo también entré en ese, dicen los muchachos, en ese mood, ¿verdad? Entré en esa situación. Yo decía, sí, papá, ¿por qué le das? Porque quiero. Pero si no viene, ¿y qué tiene? Tú tienes que aprender a dar con liberalidad. Si se lo vas a dar, se lo vas a dar. Pero es que no viene, no se lo merece. Y ahí me mató mi papá.
Y tú te mereces estar en el reino de Dios. Tú te mereces el que Él haya muerto por ti y haya dado su vida por ti. ¿Te lo mereces? No. Entonces, ¿Cristo murió por ti? Sí, suficiente. Yo se la quiero dar a Él. Sí, vamos a dar con liberalidad, repartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Esta palabra hospitalidad es la palabra filonexia en el griego, que viene de filos, de amor fraternal. Es decir, la hospitalidad, no está hablando aquí el apóstol Pablo de recibir personas en nuestra casa como si fuéramos Airbnb. Está hablando de mostrar el amor filos o el amor filial a los demás hermanos. El ser hospitalario es como aquella persona que está en la puerta. Hoy le tocó a Tona y a su esposa, allá están. Ellos fueron hospedadores, porque recibieron con un amor fraternal a todas las personas que llegaron. Eso es lo que dice el apóstol de ser hospedador. Es decir, es una persona que le muestra amor a un amigo, que es amistoso o que se muestra como anfitrión. Lo mismo nosotros hacemos en casa cuando recibimos a alguien en casa, ¿verdad? En Gálatas capítulo 6, versículos del 9 al 10 dice la Escritura: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. En una ocasión papá fue al hospital, acababa de salir de una operación de corazón abierto, le pusieron solamente 3 bypass, o sea, fue sencilla la operación. Acababa de salir, estaba en terapia intensiva. Fui a verlo y cuando fui a verlo iba a orar por él, pero papá me agarró de la mano y me dijo: Omar, Dios ha sido muy bueno con nosotros. No te canses de predicar el Evangelio. Si no te escuchan, sigue predicando. Si se burlan de ti, sigue predicando. Si no te hacen caso, sigue predicando. Si se portan groseros contigo, sigue predicando. No dejes de predicar, porque Dios ha sido bueno. Así que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego versículo 12 al 14 de Romanos: bendecid a los que os persiguen. Qué difícil es hacer eso, ¿no? Bendecir a alguien que te persigue. Bendecid y no maldigáis. Esto yo lo aprendí de mamá. Una vez llegué muy enojado porque me habían robado algo. Venía furioso. Y mamá me dijo: vamos a orar por esos muchachos que te robaron las cosas. ¿Qué? Te estoy diciendo que me robaron. Vamos a orar por esos muchachos. Y yo dije: sí, vamos a orar para que se vayan al infierno. Y para que sean cocidos a fuego lento. Y mi mamá se me queda viendo y me dice: no, vamos a orar para que Dios tenga misericordia de esos muchachos. Pero ¿cómo puedes orar? Pues es que a ti no te lo robaron, a mí sí. Recuerda, Dios ha sido bueno con nosotros. Está bien, mamá, pero ora tú. Yo nada más voy a decir amén. Pero cada vez que pasaban cosas malas, mamá siempre decía: vamos a orar por esa gente, vamos a orar por eso. Una vez fui a Hacienda porque me llegó un requerimiento y ya sabe que ir a Hacienda es maravilloso, ¿no?
Es genial. Dad al César lo que es del César, ¿no? Y a Dios, pues lo que es de Dios. Entonces, si es un mandamiento del Señor, ¿por qué no ir gozosos? Bueno, yo todavía no le encuentro ese gusto, pero bueno, tengo que ir. Entonces, esa ocasión fui. Y pues ya sabe cómo son tan buenas personas, tan honestas, tan leales y serviciales. Estas personas que uno no se puede resistir a dejarle nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, yo llegué bastante molesto, bastante enojado por todo lo que me dijeron y me hicieron, etcétera, etcétera. Y llegué furioso y mamá me dijo, ¿ya sabes qué tenemos que hacer? Sí, ya sé, vamos a orar por ellos. Exacto. Ora por tus autoridades. Entonces, antes de ir al SAT, ora por tus autoridades. A veces nos tienen que hacer ir como 5 veces, ¿verdad? Se le olvidaron los apuntes de historia. ¿Usted es cristiano? Sí. A ver, Romanos 3:23. Ay, no. Entonces regrese. Y ya cuando se lo aprenda, regrese otra vez, ¿no? Bendice a los que os persiguen. ¿Se da cuenta cómo Dios nos fue moldeando para primero tener amistad entre nosotros, para tener amor filos y amor ágape, y que podamos soportarnos los unos a los otros? Cuando logremos hacer eso, podemos orar por nuestros enemigos sin problemas. Y dice la Escritura, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición. Primera de Pedro 3:9. Orad, no devolviendo mal por mal. A nosotros nos han enseñado devolver mal por 2 males, ¿no? Digo, 2 males por mal. Si te dio 1, regrésale 2. Y si te dio 2, 4. ¿No? Y ahí nos vamos, exponencialmente. Pero la Biblia dice, no regreses mal por mal. Y le voy a recomendar algo. El día que usted se enoje con alguien, no diga nada. Porque cuando usted le responde a la otra persona, su corazón es el que se amarga. Porque no sé si le ha pasado. Discute con alguien, le dice 2, 3 cosas, se enojan, se separan y en lo único que está pensando es ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije el otro? Si él es peor que yo. No, sí, debería de haberle dicho. Y todo el tiempo estamos pensando en eso y el corazón empieza a endurecerse, a amargarse, a hacerse horrible. Y Dios está viendo nuestro corazón y dice, perdona. Porque la mejor manera de sanar el corazón es el perdón. Y cuando uno perdona, se olvida. Ya no deje que esa bola de nieve crezca en su corazón. Perdone. Ay, es que tú no lo sufriste. ¿Sabe por qué le cuesta tanto perdonar? Porque sigue en la misma línea. Me hizo y ahora me las va a pagar. Y esto y lo otro. Y ahora que lo vea, va a ver quién soy yo. Cristo murió por nosotros y perdonó más de lo que nosotros debíamos de haber sido perdonados. Y si tú no perdonas a tu hermano que te ha ofendido, tu Padre Celestial no perdonará a ti tus ofensas. Por eso es tan bueno perdonar. Y si alguien quiere iniciar un pleito, cállese la boca. Usted no diga nada. Yo a veces llegaba con papá y le decía, papá, pero es que esto y que lo otro y que no sé qué, y tú por qué no me dices. Ya sabe cómo somos los hijos. Creemos que tenemos la razón y los papás no. Hasta que llegamos a ser papás y decimos, ah, caray, papá tenía razón y yo no. Pero discutimos y papá se quedaba callado. Me veía así con esos ojos de misericordia y de amor, ¿no? Porque ya conocía la palabra de Dios. Y ya cuando terminaba yo de desahogarme, me decía, hijo,
todo va a estar bien. No te preocupes. Dios es bueno. Y se iba. Eran palabras que sanaban el corazón. Y cuando nosotros nos tengamos problemas aquí, que no hay. ¿No? Dije que no hay porque nada más voltearon así, ahí te hablan. Hablemos cosas lindas, amables, fraternas, amorosas. Ahora, tampoco seamos negligentes, ¿no? Porque hay veces que uno está enojado y la otra persona, Dios te bendiga. Hijo de eso. ¿No? O sea, le echa más leña al fuego. Dios te bendiga, ¿no? Al contrario, palabras que realmente puedan bendecir sus vidas. Bendice a los que os persiguen. Bendice y no maldigas. Bendice. Romanos 12:15. Gozaos en los que se gozan. Ya casi termino, mis hermanos, no se aburra. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Voy a agarrar la segunda parte del versículo y luego regreso a la primera. Llorad con los que lloran. Hay veces en la vida que los golpes de la vida son duros, son muy fuertes. A veces pensamos que no tenemos el corazón para enfrentar esos problemas. Y más cuando se tratan de problemas de salud, financieros o la pérdida de un ser querido. Yo aprendí en los últimos años porque prácticamente perdí a toda mi familia. Perdí a papá, perdí a mamá, a mi hermana menor y el último año a mi hermano mayor. 2 años más grande que yo, cáncer. Qué difícil. Y a veces escuchaba yo a los hermanos como los amigos de Job, diciéndome cosas que tenían razón. Los amigos de Job tenían razón en lo que estaban diciendo. No estaban diciendo ningún disparate. Pero no es el momento para decirlo. Y yo recuerdo que cuando murió papá la primer muerte fue papá. Y para mí papá era mi papá y mi pastor. Y cuando él falleció, fue muy duro para mí. Y yo recuerdo que llegué a casa, me senté en el patio afuera y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Se fue mi pastor, se fue mi papá. Y de pronto esa voz del Espíritu de Dios hablando al corazón. ¿Alguna vez ha dejado de llover? Y más aquí en México. Y dije, no. ¿Nunca ha dejado de llover? No. Siempre está lloviendo. Era julio, el mes de julio, en donde ya se suponía que se habían acabado las lluvias. Y entonces empieza a llover. Así como nunca ha dejado de llover, así mi palabra hará en tu corazón que esa agua de vida, mi palabra, germine en tu corazón. Y nunca va a dejar de llover. Solo necesitas buscarme de todo tu corazón. Híjole, muere mamá
y la fuimos a enterrar, murió de COVID. La tuvimos que enterrar mi hermano y yo nada más, y mi esposa, bueno, estaban por ahí, nada más la pura familia. La terminamos de enterrar y empezó a llover. Wow. Y por último, mi hermano lo enterramos, regresamos a casa. Al día siguiente teníamos célula y estuvimos en la célula, pero regresando a casa empezó a llover. Dios no se olvida de nosotros. Dios no está ajeno a nuestros sentimientos, pero sabe a veces qué se necesita en esos momentos. No se necesitan palabras, porque palabras hay muchas. Hermosa es la muerte hermosa es para Dios la muerte de sus santos. Se oye lindo, pero ahí no ayuda mucho. Lo que yo aprendí fue lo que hizo mi esposa cuando murió papá. Después de varios días llegó, yo estaba orando al Señor en la madrugada. Llegó, se sentó a un lado, me abrazó y me dijo: ya puedes llorar. Ya es tiempo de llorar. Y empecé a llorar, porque según yo estaba fuerte, ¿no? Estaba sólido. Pero no. Ya puedes llorar. Y recuerdo que mis hijos también, después en unos días, se acercaron conmigo y me dijeron: papá, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Sabe? A veces es lo único que se necesita. Una persona cerca, simple y sencillamente, para decir: aquí estoy. Y eso es de lo que se trata, lo que estamos viendo. Amándonos unos a otros y prefiriéndonos unos a otros. Y solamente cerca ahí, listo. Llorad con los que lloran. Y a veces hay problemas financieros difíciles, complicados. Y la otra vez estábamos orando por el pastor y por los problemas que tenía ahí de un juicio, y en lugar de decirle al pastor: no, pastor, mire, confíe en el Señor está con usted, mire, usted fortalezcase en el Señor, aleluya. No, simplemente vamos a orar. No se preocupe usted, vamos a orar. Y vamos a buscar al Señor en oración, porque sabe, cuando uno tiene el problema, qué difícil es buscar al Señor. Uno no tiene cabeza, uno no tiene corazón. Pero los que estamos a su alrededor, sí podemos hacerlo. Y para eso es el cuerpo de Cristo. Y al unísono con Israel y con Norman, sabemos el gran desafío que tienen, el gran problema que tienen, porque aunque ellos dijeran: no, sí es un problema, porque nosotros hemos estado ahí. Y lo único que podemos hacer es doblar nuestras rodillas y estar orando por ellos, para que Dios abra camino, para que Dios abra las puertas, para que Dios bendiga, para que derrame gracia, para que derrame bendición sobre sus vidas y sobre la congregación, y que el nombre de Jesucristo sea predicado y conocido en la laguna. Amén. Pero también yo sé que ellos han llorado. Yo sé que han llorado. Y hemos llorado junto con ellos a la distancia. Pero ahora sí, gozaos con los que se gozan, ¿no? Si podemos llorar con los que lloran,
podemos gozarnos con los que se gozan. Y le voy a poner un pasaje. ¿Se acuerda usted de Elizabeth? La madre de Juan el Bautista, que no podría tener hijos, era estéril. Y de pronto está embarazada. Llega el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y fíjese, cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Cuántos estamos dispuestos a regocijarnos por los logros de otra persona? Que alguien se compró un carro nuevo y llega a la congregación con su carro nuevo, ¿no? ¿Se goza con el hermano que se compró su carro nuevo o empezamos a murmurar? ¿De veras nos gozamos o no? O que compraron una casa nueva y se cambiaron de casa, se mudaron de casa. ¡Qué bien! O que lo ascendieron de puesto, ¿no? Y seguramente le hace la barba al jefe. O si nos gozamos o no. Porque al final de cuentas de eso se trata la iglesia. De eso se trata estar aquí. Gozarnos con los que se gozan, ¿no? Hasta cuando gane el América, ¿no? Aunque últimamente como que ya sí, como que quieren parecerse al Cruz Azul, ¿no? Pero nos gozamos cuando gane el América. Nos gozamos y nos alegramos, ¿no? Y ahora que Pumas trajo un nuevo portero, el Keylor, nos gozamos, nos alegramos. Es hermoso el poder estar juntos en armonía y alegres, ¿no? Ese es el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Y eso es a lo que Dios nos reúne cada domingo. A que podamos compartir los unos con los otros, tanto las alegrías como las tristezas, tanto los fracasos como los éxitos. Y dice, versículo 16, y con esto ya vamos terminando. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Por eso nos llevamos bien Riquillo, ¿no? Porque yo soy humilde, siempre vamos en segundo lugar, ¿no? Las que les vamos al Cruz Azul, siempre en segundo lugar, somos humildes. Entonces nos asociamos con los de primer lugar para que no sean altivos, para que no se les vaya a subir, ¿no? Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes. Y le voy a decir algo, le voy a contar 2 testimonios. El primer testimonio fue en la cárcel. No crea que me metieron al bote, sino que iba a predicar yo a la cárcel. Y un día llegó un interno ahí al grupo que teníamos. Estábamos predicando el evangelio. Y llegó una persona, se sentó, terminó de escuchar el mensaje, se levantó y me dio una cuerda. Y me la dio y me dice, hermano, aquí está esta cuerda. Y yo le dije, ¿para qué quiero esta cuerda? ¿Y quién te dio esta cuerda? Y me dice, ya no la necesito. ¿Por qué? Porque iba pasando por aquí, iba hacia los baños y me iba a colgar. Pero cuando usted empezó a hablar acerca de Jesucristo y del amor de Cristo y de la misericordia de Cristo y acerca de cómo Él murió por nosotros
y nos ha perdonado nuestros pecados y nuestras maldades. Dice, yo quiero esa vida y aquí está esta cuerda. Wow. Bueno, tuve que llamar a un custodio y decirle, aquí está la cuerda, amigo. No sé cómo entró, pero aquí está, ahí, hazte bolas. Y al final de cuentas, era un muchacho, bueno, de 32 años, 33 años, que le dije, déjame orar por ti y déjame pedirle al Señor que realmente te rescate de esta vida, no de la cárcel física en la que estás viviendo, sino de la cárcel espiritual en la que estás metido. Y oré por él. Y cuando terminé de orar, le di un abrazo. Empezó a llorar el delincuente. Empieza a llorar y llora y me empieza a apretar y me empieza a apretar y me empieza a apretar. Y yo dije, no, pues el tipo más, bueno, todos están más altos que yo, pero este sí estaba grandote y me estaba apretando y apreté. Y dije, ay Dios, Señor, si libraste a Daniel de los leones, líbrame de este, no me va a matar aquí. Pero como estaba llorando, dije yo, pues está bien, ¿no? Pero ya después de que pasó un ratote, ya le dije, oye, ya nos están viendo, o sea, tranquilos. Y entonces le digo, ¿y bien? Me dice, perdóname, pero es que se siente bien bonito que te abracen. ¿Cómo? Sí, nunca nadie antes me había dado un abrazo. 33 años. ¡Wow! Asóciate con los humildes. Que no te importe darle un abrazo a una persona que lo necesita. Y cada vez que llegaba a la cárcel, al Cerezo, ¿sabe quién estaba en la puerta para recibirme? Él. ¿Y sabe qué era lo que me decía? ¿Me das mi abrazo? Das abrazo, grandote. A veces me tenía que subir en los escalones y ahora sí para estar al nivel, bueno, vamos a abrazarte. Y la otra fue en el grupo de jóvenes de la iglesia. Ya se había casi acabado el servicio. Estábamos ya al final. Ya voy a terminar. Estábamos ya casi al final y en eso llega un chico al grupo. Muchos de los que estaban ahí conmigo lo vieron y dijeron, ¿ya para qué? ¿No? Sin embargo, yo me levanté, lo fui y le dije, bienvenido. ¿Te puedo dar un abrazo? Me dijo, sí, y lo abracé. Y empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y le digo, ¿estás bien? Me dijo, sí, no, creo que no estás bien, ven. Deja que termine ya los 5 últimos minutos de la predicación, el canto final y platicamos. Y entonces se acabó todo eso y le digo, ahora sí, ¿en qué te puedo servir? Y me dice, yo ya venía para el grupo, venía con tiempo y temprano porque quería estar en el grupo. Pero justo antes de venir llegó mi papá, golpeó a mi mamá y se fue de la casa. No sé qué hacer, 17 años el chavo. Le dije, has llegado al mejor lugar que pudiste haber llegado, al cuerpo de Cristo, en donde aquí tú vas a conocer quién es Dios y aquí te vamos a arropar. Y aquí vamos a orar por ti. Y aquí vamos a estar al pendiente de tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Los padres terrenales nos fallan. Pero nuestro Padre Celestial nunca nos falla. Él es bueno. Y murió por ti. Y lloró. Y estuve ahí junto con otro amigo que se acercó y
lo abrazamos, lloramos juntos. Pasó un año y después se acerca y dice, quiero dar un testimonio. Dime, papá regresó a la casa, pero no a la casa, a mi casa. Regresó a la casa de Dios. Y ahora Él está aquí congregándose y ahora Él está recibiendo de su palabra. Un año de oración, un año de estarnos asociando con los humildes, un año de que no seas sabio en tu propia opinión. Y al final de cuentas, dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué hermoso es estar aquí, hermanos. No saben el privilegio que es poder estar aquí. Y no porque sea familia Semilla San Mateo. Porque un día nosotros llegamos aquí, ya hace como 3 años. Y si hay algo que nos ancló a esta congregación, fue primero el pastor y su esposa. La forma en cómo nos recibieron fue genial, maravillosa. Y no crea que el pastor me dio una lana ahí para que diga cosas. No. Yo le estoy platicando mi experiencia. Él nos recibió de una manera increíble. Después hubo varias personas, Ricardo, Israel, Miguel, que nos recibieron genial, con un fuerte abrazo. Y pude entender que este es un buen lugar para estar. Que este es un lugar en donde nosotros podemos crecer y en donde nosotros podemos madurar y donde nosotros podemos seguir conociendo de Dios. Es un lugar en donde hay personas invaluables. No quiero dejar a nadie fuera, pero hay personas invaluables que han abierto las puertas de este lugar, pero no solamente las de este lugar, sino las puertas de su corazón. Y que han hecho de nuestra familia una familia, ahora sí, edificando un hogar feliz. Y tengo yo el privilegio del día de hoy, ya no les quito más tiempo, de poder compartirles esto de Romanos, no como simplemente una plática más o una charla más, sino como un estilo de vida. Algo que nosotros hemos entendido, algo que nosotros hemos vivido y algo que también nosotros queremos compartir con ustedes. Y les animo por favor a que el próximo domingo véngase, aunque tenga cosas que hacer, véngase tempranito. Siéntese en el lugar ahí que ya tiene su forma. Pero sabe, la semana pasada el pastor hizo algo genial y fue que pudiéramos demostrar ese amor de Cristo los unos a los otros saludándonos, ¿no? Nosotros acá no pudimos saludarlos porque estábamos tocando y si no, pues ¿cómo le hacemos? Pero además de venir a alabar a Dios, a escuchar su palabra, yo le animo a que empiece a establecer una relación de amistad, de amor en Cristo como discípulos con los que estamos aquí. Yo sé que nos cuesta trabajo a veces platicar, ¿no? Pero bueno, lo malo es que ya se acabó la vendimia. Ya, ves, charros, pero bueno.
Le platico yo cómo hacía amigos en la escuela. Compraba 2 gansitos y llegaba con alguien que yo quería ser su amigo. Me sentaba a un lado y le digo, ¿quieres? Bueno, en aquel entonces nadie se resistía a un gansito, ¿no? Y bueno, y ya nos echamos el gansito y está bueno, ¿no? Sí, está bueno. Es mi pastelillo favorito. Pues el mío también. Mañana nos vemos a la misma hora, a la hora del recreo. Sí. Iba a comprar otro gansito. Y ya llegaba, gansito, sí. Y empezábamos. Y al ratito él llegaba con el gansito. Y ahora yo te invito. Perfecto. Y así hacíamos amistad. Acá con la vendimia pudimos haber hecho eso. Pero hoy quiero orar. Hoy quiero orar para que el Espíritu de Dios y el amor de Dios repose en nosotros y que podamos ser una iglesia como la de Romanos 12. ¿Le parece?